Bien, gracias. Primeramente, un saludo muy cordial a los panelistas. Voy a saludar en mi idioma propio, Aymara, Kamisaki, Gilatanaka, Culiacanaka, Aski, Hairikipanay. En quechua, Imenaya, Casanquiche, Huau, Quesñañas, Allin, Cadey, Cacho. Para los que no entienden, Aymara en quechua, vamos a saludar en inglés. How are you, sister, brother, good afternoon. En castellano, ¿cómo están, hermanos, hermanas? Muy buenas tardes. Saludar al doctor Duverlé Apolinar Rodríguez de la República de Perú, al doctor Enrique Ulati Chacón de la República de Costa Rica, de Centroamérica, al doctor Sebastián Loret de la República de Argentina, a todos los expositores internacionales, a los expositores nacionales, saludar a los jueces y juezas de los 9 departamentos del Estado Plurinacional de Bolivia, a las ex autoridades del Tribunal Agrario Nacional, a las ex autoridades del Tribunal Agroambiental, particularmente a nuestro doctor Rodríguez. El derecho es una ciencia social que requiere de una investigación, de una metodología, de una innovación y de un razonamiento jurídico, de fundamentación y de motivación, antes de emitir las resoluciones o las sentencias. Porque estamos decidiendo el destino de la persona, la vida, la propiedad, la libertad, etc. La jurisdicción agroambiental es de carácter social, que tiene jurisdicción y competencia para conocer y resolver las acciones reales, las acciones personales y las acciones mixtas, como ser agrarias, los recursos hídricos, forestal, ambiental, los recursos naturales renovables, la biodiversidad, flora y fauna, previniendo la contaminación del medio ambiente y la salud pública para nuestras futuras generaciones. Nosotros estamos transformando, estamos revolucionando y estamos materializando una nueva paradigma de una justicia plural en el marco del pluralismo jurídico, en el marco de la interculturalidad, aplicando los valores supremos y los principios constitucionales, garantizando la seguridad jurídica, el debido proceso, los derechos individuales, los derechos colectivos, los derechos de la madre tierra o los derechos de la Pachamama. Nosotros tenemos el objetivo de llegar a esa filosofía de vivir bien, que significa tener tierra, trabajar, agua para el riego y salud para trabajar. Ahora vamos a presentar a nuestro expositor internacional, al doctor Duverlé Apolinar Rodríguez de la República de Perú, con una amplia trayectoria política, académica y judicial. Por favor, les pido un voto de aplauso. Egresado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, maestría en Ciencias Penales, Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, doctorado por la Universidad Alicante de España, docente de la universidad, de varias universidades, diputado en la Cámara de Diputados, ex vocal supremo, ex presidente de la Corte Suprema de Justicia del Poder Judicial de la República de Perú. Actualmente embajador ambiental ante la Organización de Estados Americanos.
La metodología de trabajo va a ser primero una exposición, luego las preguntas y las respuestas. Doctor Rodríguez, procédase con exposición y ponencia. Adelante. Gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación a la señora presidenta del Tribunal Agrario Ambiental de Bolivia y a todos los que están presentes en este evento académico. Bueno, en la mañana escuchamos al amigo expositor de Argentina hablar de, en el caso del derecho penal, de la prevención general y la prevención especial. La prevención especial apunta a disuadir al que ya ha cometido un delito a que no lo vuelva a hacer porque lo van a volver a castigar. Y la prevención general va a la sociedad, a los habitantes, a los ciudadanos, para que no vayan a incurrir en una conducta, digamos, dolosa o castigada por el derecho penal porque lo van a castigar. Esa es la prevención general. Bueno, en el tema ambiental, a veces hay una suerte de resistencia de los ciudadanos a aceptar o admitir que tenemos el problema del cambio climático. Para tener dos referencias nomás, dos presidentes de dos países poderosos. Uno, el país más poderoso hasta ahora, Estados Unidos, Donald Trump, dice que es una mentira lo del cambio climático, que eso es un invento de los ecologistas, los ambientalistas, y que la Tierra siempre ha tenido transformaciones por productos de los fenómenos naturales, del vulcanismo, de las transformaciones de la corteza terrestre, etcétera, etcétera. Y que es una gran mentira. Y aquí nomás, al lado de nosotros, ¿qué dice el presidente de Brasil? Dice lo mismo. Favoreciendo la deforestación de nuestra selva amazónica, que es el pulmón de la humanidad. Si estas dos personas, que diríamos tienen responsabilidad de Estado mundial, continental, se niegan a admitir el cambio climático, ¿qué podrá pasar con gran parte de los ciudadanos? Ocurre lo mismo. Acuérdense, por ejemplo, que antes, dentro de los productos tóxicos o dentro de las drogas que causan daño a la salud, por ejemplo, tenemos el alcohol. Y el alcohol estuvo prohibida su venta, y por eso surgieron mafias como la de Al Capone, que vendía pues, el whisky, el aguardiente, lo que fuera. Se legalizó esa droga porque el alcohol es droga. Y bueno, se acabó esa mafia. Pero también el tabaco, el cigarro, también hacía daño a la salud. Y los que realizaban la industria del tabaco hacían campañas millonarias diciendo que el tabaco no hace daño a la salud, que es una mentira. Y al final, ¿qué dijo la ciencia? Que el tabaco causa, por ejemplo, cáncer al pulmón. Entonces, ahora, claro, los que niegan el cambio climático es porque defienden intereses muy particulares. Las transnacionales, por ejemplo, del petróleo, que son las que financian campañas políticas en muchos países, particularmente en Estados Unidos. Claro, ¿cómo van a aceptar el cambio climático? Porque es ir contra sus intereses, contra sus negocios. Por eso es que yo, digamos, como recordando esa frase de la prevención general, como para que la gente tal vez tenga un poquito de miedo, hay que decir, pues, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en el mundo? Porque si no, no lo creen. Creen que es tema de invento de académicos, de los jueces ambientalistas, de las ONGs, etcétera, etcétera. Por eso es que algunos dicen, por ejemplo, para Estados Unidos el principal problema del mundo es el terrorismo. Y está en guerra con el terrorismo todo el mundo. Manda sus drones y mata a cualquiera en Afganistán, en Pakistán, donde sea, Bin Laden, lo que fuera. No hay pena de muerte judicialmente establecida, son ejecuciones extrajudiciales. Para otros, el problema principal puede ser la corrupción, porque ahora en el Perú es un tema, digamos, que concentra la atención, digamos, de la opinión pública, de los medios, de los políticos. Estamos en una crisis casi ya crónica actualmente en el país. Pero pocos, digamos, dicen cuál es el problema principal de la humanidad en este momento. Por eso es que, como ustedes ven el título, yo digo que el cambio climático es la peor arma de destrucción masiva. Que no es la madre de todas las bombas, la bomba A, la bomba H, ¿no? El cambio climático es la peor arma de destrucción masiva. Y luego, obviamente, ¿qué podemos hacer? Muy modestamente, desde donde estamos, desde las trincheras. En este caso, el Poder Presidencial todavía estoy, el Poder Presidencial todavía sigo siendo juez de la Corte Suprema y presido la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema del Perú. Pues bien, algunos datos para tal vez generar un poco de conciencia, porque los temas técnicos, jurídicos,
creo que de alguna manera lo vamos aprendiendo, ¿no? El tema del cambio climático, las evidencias desde los siglos pasados. Por ejemplo, vayamos a la temperatura, la página 5, por favor, si la tienen ahí, no sé si están manejando. Temperatura global. El clima de la Tierra ha cambiado a lo largo de la historia, hace 650.000 años. En ese tiempo han habido 7 ciclos de retroceso y avances glaciales, por ejemplo, el tema del hielo en los polos, ¿cierto? Luego, últimamente, hace 7.000 años, se dice que fue la última glaciación, época que de alguna manera coincide casi con el exterminio, con la extinción de los mamuts, ¿no? Que no es un tiempo muy lejano, es cercano. Pero la temperatura está aumentando. Entonces, miren, yo he dicho alguna vez como una comparación para que tal vez nos entendamos, o la gente que no lee mucho pueda entender. Todos los seres vivos tenemos una temperatura. Se dice que hay, por ejemplo, seres de sangre caliente o de sangre fría. ¿Por qué las culebras, las serpientes salen a buscar el sol en el día, en los caminos, en la carretera? Porque son de sangre fría. Pero nosotros somos de sangre caliente, pero aún así no todos tenemos el mismo mecanismo para defendernos del calor, del frío. Por ejemplo, los perros no sudan, no tienen poros, y tienen que usar su lengua, su boca, estar, digamos, así respirando con fuerza para regular su temperatura. Nosotros, felizmente, por, digamos, leyes de la evolución, nuestra naturaleza permite que nosotros, por ejemplo, podamos un poco como, disminuir el calor sudando, porque tenemos poros, ¿cierto? Y nosotros tenemos una temperatura que se regula, de alguna manera casi sola. Pero van a haber temperaturas que no la vamos a poder ni así sudemos, pues, 4 litros de sudor, no se va a poder regular porque ya es imposible, porque la temperatura ya es incontrolable. Entonces nosotros tenemos una temperatura normal, corporal normal, pues 37 grados, 38, 39 ya es fiebre, 40 ya es fiebre, delirio febril, ¿cierto? La Tierra también tiene su temperatura promedio normal. Si la temperatura de la Tierra aumenta, por ejemplo, 2 grados más de lo que tiene actualmente, ya sería catastrófico, sería mortal. Por tanto, el calentamiento global dentro de los cambios climáticos es el principal problema que tenemos que enfrentar. Esas son las evidencias y últimamente la temperatura de nuestro planeta se está calentando. ¿Qué evidencias tenemos sobre eso? A la otra página, calentamiento de los océanos. El 2018 ha sido el año en que los océanos han alcanzado sus temperaturas más elevadas, superando lo que pasó en 2017. Todo eso se traduce en agua más caliente. Y si el agua es más caliente, por ejemplo, es como el fenómeno del Niño, no sé si acá, pero claro, no quiero hacer un chiste cruel, pero claro, en Bolivia no hay el fenómeno del Niño porque no tienen mar. Pero en la costa norte del Perú, hace 2 años tuvimos fenómeno del Niño. ¿Por qué? Porque se calienta el agua. Y como se calienta el agua, se evapora y hay más lluvias. Hay casi como diluvios. Entonces hay calentamiento de los océanos y eso tiene, digamos, por ejemplo, va a haber subida del nivel del mar, tormentas más duraderas, los ciclones, etcétera, las lluvias más intensas, disminución de los niveles de oxígeno y la destrucción de los arrecifes de coral. También, por ejemplo, estos días ha sido una noticia: el hemisferio norte se derrite, el polo norte se derrite, Groenlandia se derrite, millones de toneladas de hielo todos los días se derriten. ¿Qué significa eso? ¿Por qué? Pues ¿qué evidencia es eso? De que hay un calentamiento de nuestro planeta. Y ahí está Groenlandia y la Antártida. Las capas de hielo de Groenlandia y la Antártida han disminuido en masa. Ahí tenemos los datos de la NASA. Ya Groenlandia, por ejemplo, perdió un promedio de 286 mil millones de toneladas de hielo por año entre el 93 y el 2016, mientras que la Antártida perdió 127 mil millones de hielo por año durante este periodo. Entonces, y esto se ha triplicado. Y ahí tienen las fotos. Algunos van a Perito Moreno, o en Argentina, o van a Chile y ven pues cómo se caen los témpanos, pero esto que se deshiele ya el polo, eso ya no es un juego, eso ya no es un tema de estaciones, de invierno, de verano, y es un tema ya de calentamiento global, es un tema ya, digamos, bastante dramático. También, otra evidencia, obviamente,
Si se deshielan, si se derriten, ¿qué aumenta? Aumentan los niveles del mar, ¿no? El nivel del mar. Entonces, eso es porque el agua agregada de las capas de hielo y los glaciares se derriten y la expansión del agua del mar a medida que se va calentando. Por ejemplo, en el Perú se están derritiendo los glaciares, que tenemos una gran cadena de glaciares. Y se derriten los glaciares, que son prácticamente las cabeceras del agua, donde nacen las quebradas, los ríos. Más después no vamos a tener agua, pues, porque vamos a tener los glaciares, producto del calentamiento global. También eso que produce la acidificación de los océanos, y eso tiene, por ejemplo, consecuencias graves en las caparazones de los erizos, los moluscos, las estrellas de mar, y sobre todo, por ejemplo, en la muerte de los corales. Los arrecifes, esas barreras coralinas que hay en Australia y todo eso, porque los corales son pues como plantitas casi como si fueran de, digamos, como de hierro o algo así, ¿no? Entonces todo eso comienza a desaparecer por un producto de la acidificación de los mares. Pero siempre nosotros no tenemos que ir a los efectos, siempre hay que ir a las causas. Es como que querer, por ejemplo, cambiar la pobreza dando una ley contra la pobreza. Deróguese la pobreza en Bolivia, ¿será posible? Deróguese la pobreza en Perú. No, pues lo que hay que combatir son las causas de la pobreza, ¿cierto? Entonces, en el caso del cambio climático hay que ir a las causas del cambio climático. ¿Qué es lo que produce el cambio climático? Bueno, podemos ahí tener de repente diferentes puntos de vista. Yo no soy un experto en el tema, ¿no? Pero uno de las causas del cambio climático, obviamente, que es el efecto invernadero, ¿no? El dióxido de carbono, que se va acumulando, ¿no? Mientras más quememos combustibles fósiles. ¿Y por qué se llama combustibles fósiles? Porque se fosilizaron, producto, digamos, de la evolución de la Tierra, plantas, animales, se quedaron enterrados, y con el tiempo se convirtieron en gas, se convirtieron en carbón y se convirtieron en petróleo. Esos se llaman combustibles fósiles, porque se fosilizaron. Pero esos combustibles, o esos son fósiles y son los que ahora los utilizamos. Pero esos son perecibles. Esos no duran toda la vida, pues tienen un promedio de duración. Por eso es que para reemplazar a los combustibles fósiles hay que utilizar energía verde, energía limpia, energía renovable, pues la luz, la energía solar, la energía eólica, tantas alternativas que tenemos para energía. Entonces, el efecto invernadero es uno de los principales causantes del calentamiento global. Las emisiones por tipos de gases, ahí las tenemos en la página 12, ya no los voy a mencionar de manera detallada. En la página siguiente está el nivel de emisiones de los efectos de gases de efecto invernadero. Luego si vemos la página 14, estamos viendo que en este año 2019 la emisión de gases de efecto invernadero de dióxido de carbono va a llegar a cifras que son un récord. El Servicio Meteorológico Nacional del Reino Unido alertó que los niveles de CO2 en la atmósfera llegará a un nivel récord en 2019, situándose en 411 partículas por millón debido a diversos factores climáticos. Ahí también tiene su papel: incremento de la deforestación, la quema de combustibles fósiles y el fenómeno del Niño en el Pacífico. Emisiones de gas de efecto invernadero per cápita, o sea, por habitante. Ya sabemos que eso se emite fundamentalmente en los países más desarrollados, porque en este tema del calentamiento global no todos tenemos la misma responsabilidad, pues. Claro, porque podrían decir, no, tiene la culpa Bolivia, tiene la culpa Perú, por ejemplo, como nos criminalizan en Estados Unidos por el tema de la coca o de la droga. Somos los países productores, pues. Como somos países productores, ya pues hay que castigar a Perú, a Bolivia, a Colombia, ahora a México. Y los países consumidores no tienen ninguna responsabilidad. El gran mercado no tiene ninguna responsabilidad. Entonces, en el tema de los principales emisores de gases de efecto invernadero están los países, y lamentablemente aquí está el cuadro en la página 16, en millones de toneladas anuales. China encabeza, sigue Estados Unidos, la India, Rusia, Japón, Alemania
Irán. ¿Aparece ahí Bolivia? ¿Aparece ahí Perú? No. Entonces, ¿cuáles son los países que tienen más responsabilidad o que deberían encabezar o deberían liderar la lucha contra el cambio climático? Estos países, pues, porque son los que más contaminan, son los que más producen cambios de gases de efecto por los gases de efecto invernadero. Y para eso tenemos el Tratado de Kioto. A ver cuánto estamos cumpliendo el Tratado de Kioto para la disminución de gases de efecto invernadero. Ya Estados Unidos ha anunciado que se retira prácticamente del Tratado de Kioto, y Bolsonaro parece que está haciendo lo mismo. Entonces, si no tenemos un compromiso serio para disminuir la emisión de gases de efecto invernadero, no vamos a avanzar seriamente en este terreno. Y vamos, ahí vemos en el siguiente cuadro que más bien otros países, en lugar de cumplir el Tratado de Kioto de disminuir los gases de efecto invernadero, más bien los han incrementado. Luego tenemos ahí otra noticia: el calentamiento actual es el más universal e intenso en los últimos 2000 años. ¿No? Antes, pues, el calentamiento podría ser por erupciones volcánicas, porque erupcionó el Vesubio, etcétera, etcétera, pero no, ahora es producto de la propia actividad humana. En la página 19, ahí vemos, por ejemplo, solo la Antártida se está escapando, que se estaba escapando del calentamiento global, se estaba escapando la Antártida. Sin embargo, los últimos estudios sostienen que se está perdiendo el hielo desde que comenzó este siglo, y ahí está una foto de cómo está actualmente la Antártida. Pasamos a la página 23. Ahí hay algunas citas de algunos estudiosos como Osborne, que dice que la destrucción de la selva para obtener beneficios económicos es como quemar una pintura del Renacimiento para cocinar una comida. Quemen fue la Gioconda, la Mona Lisa, para cocinar pues que 1 kilo de papas. No se puede hacer. O sea, la selva no se puede destruir, y nosotros estamos en la Amazonía, pulmón de la humanidad. Perú, Brasil, Bolivia, no debemos destruir nuestra selva. También dice este amigo: las extinciones en curso en todo el mundo prometen ser por lo menos tan grandes como la extinción masiva que se produjo al final de la era de los dinosaurios. Se dice que han habido 5 extinciones masivas de la vida sobre la Tierra desde que la Tierra se formó hace más o menos 4.500 millones de años, y la vida apareció más o menos hace 3.500 millones de años. Han habido como 5 extinciones masivas. La última ha sido hace 65 millones de años, cuando, bueno, los entendidos dicen que cayó un meteorito en la península de Yucatán, en México, que ahora está sepultado, digamos, por el mar, ¿no? Ya no se ve el cráter, pero ahí ha caído, y eso generó pues una suerte de diluvio, de fuego, y ahí murieron pues los dinosaurios. Ahí todavía los seres humanos felizmente no existíamos, ¿no? Pero ahí desaparecieron. Esa ha sido la última extinción masiva, pero ahora estamos en el camino de la 6ª extinción masiva. Pero ya esta extinción masiva no es obra de un meteorito, no es obra de una erupción volcánica, es obra de nosotros, que nos hemos convertido en una plaga. El Homo sapiens de Sapiens está destruyendo a su hogar, que es nuestra madre tierra, la naturaleza. Página 24. Algunos datos, eso los he extraído de un libro de nuestro amigo Ricardo Lorenzetti, que está a la vanguardia de la judicatura en Argentina para, digamos, emitir sentencias en temas ambientales. De su último libro dice pues que de la biodiversidad se está perdiendo a pasos agigantados, especies de animales, plantas, prácticas culturales, incluso habla hasta de los idiomas, han desaparecido. Por ejemplo, de este tipo de león, el 90% ya ha desaparecido, quedan solamente 17.000 ejemplares. De los de elefantes africanos, ya ha desaparecido el 60%, quedan solo 100.000 elefantes. Y esos elefantes que los cazan para sus colmillos, porque también el consumismo también alimenta, digamos, temas, digamos, contra el medio ambiente. Porque, por ejemplo, ¿para qué quieren los colmillos de los elefantes o de los tigres? Porque en el Asia los nuevos ricos tienen una idea absurda, torpe, de que eso molido
lo toman en un agua de vaso y ya se vuelven súper potentes sexualmente. Es decir, cosas así absurdas, y mandan y pues buscan, pagan $500 para que maten un elefante y les saquen lo comen, y así van extinguiéndose los elefantes. Digamos, después de 2000 años de la llegada de los sapiens a América, se han extinguido, por ejemplo, 34 de 47 géneros de mamíferos grandes. Por ejemplo, yo ya no he conocido, ustedes han conocido, pero yo no sabía pues, que aquí en América tenemos el tigre diente de sable. Estamos en la página 25. Esos tigres han existido en el continente americano, pero se extinguieron, pues. ¿Y quién los extinguió? El Homo sapiens. Teníamos el perezoso terrestre gigante, no el oso perezoso que tenemos ahora, que es chiquito ahí en la selva, no, era gigante. Y teníamos también enormes leones, también teníamos caballos nativos americanos muy grandes. Yo no sabía que también hemos tenido cabello americano nativo. Teníamos roedores gigantes y también hemos tenido los mamuts. Estamos en la página 26. ¿Y quiénes pues desaparecieron a todas estas especies? Nosotros. El Homo sapiens. Ahora, en la página 27, son datos que son importantes porque nos permiten generar un poquito de conciencia. Por ejemplo, jirafas, aquellos animalitos bonitos que están en las sabanas africanas y que estiran su cuello largazo para coger una rama, digamos, de un árbol. Solo nos quedan 80.000 jirafas en el mundo. Miren, de lobos, se ha satanizado tanto a los lobos, pero los lobos son seres casi inteligentes. Por último, los perros descienden de los lobos, del lobo gris. Solo quedan 200.000. ¿Y cuántos perros tendremos? Millones, por ejemplo, 400 millones de perros domésticos y solo quedan 200.000 lobos. No digo que deban desaparecer los perros, pero ¿por qué tienen que desaparecer los lobos? ¿Por qué tienen que extinguirse? Por ejemplo, las jirafas hay 80.000. ¿Y cuánto tenemos de cabezas de ganado vacuno? 1.500 millones. Chimpancés quedan 250.000, pero de seres humanos, ¿cuánto tenemos? 7.200 o 7.300 millones de seres humanos. Esas son algunas cifras, digamos, que nos deben llevar a reflexión para tener un panorama de lo que está pasando como fruto del cambio climático a nivel mundial. Por eso que yo digo que el cambio climático es la peor arma de destrucción masiva que enfrenta la humanidad. Ahora sí paso a abordar un tema ya más específico, porque es lo que nos han pedido: el Poder Judicial y la justicia ambiental en el Perú. Página 29. Nosotros recién hace 5 años estamos ya desarrollando una política de Estado dentro del Poder Judicial. Ya hemos implementado juzgados especializados, y sobre todo en materia penal, que en adición a las funciones que tienen estos juzgados, que ven los otros delitos, ven el tema ambiental. Pero también aclarando que en el Perú tenemos 3 jurisdicciones en materia ambiental. La jurisdicción penal, que es para temas de delitos que están en el Código Penal, delitos contra el medio ambiente, pero también tenemos la jurisdicción contencioso administrativo, cuando los organismos de fiscalización del Ministerio del Ambiente ponen multas, por ejemplo, a las empresas no pagan y se arma un proceso contencioso administrativo. Pero también tenemos la jurisdicción constitucional, cuando los habitantes o los pueblos interponen acciones de garantía constitucional cuando se está agrediendo su medio ambiente. Entonces se activa también el mecanismo de la justicia constitucional ambiental. Nosotros hemos creado un observatorio de justicia ambiental en el Poder Judicial. Estamos desarrollando permanente capacitación a los magistrados, como lo están haciendo ustedes también, en la creación de juzgados especializados en materia ambiental, inauguración de espacios institucionales de protección del ambiente. Estamos comprometiendo a los trabajadores también de otros sectores para que asuman también obligaciones ambientales. En cuanto a los juzgados ambientales, hemos creado un juzgado en el distrito de en el departamento de Madre de Dios, que limita con Bolivia, que es parte de la Amazonía del Perú. El primer juzgado ambiental exclusivo que hemos creado está en Puerto Maldonado, en el Perú, en Madre de Dios, sobre todo para enfrentar la minería ilegal que estaba destrozando ahí nuestra
Amazonía. Se está realizando un operativo Mercurio 2019, donde pensamos que se pueda poner fin a la minería ilegal. Después en Ucayali, en Pucallpa, también hemos creado otro juzgado, sobre todo para tratar de contribuir en la lucha contra la tala ilegal de árboles, que ya, por ejemplo, la caoba prácticamente ha desaparecido, el cedro ya ha desaparecido. Últimamente, en casos ambientales en el Perú, los jueces han recibido demandas de comunidades campesinas, de comunidades indígenas, de comunidades nativas de la selva, para que se anule lo que es un carnaval en el Perú, las concesiones mineras. Todo el Perú está concesionado. Uno ni sabe que su tierra donde nació está concesionada ya a las minas. Y ya se entera cuando la mina quiere hacer la exploración y viene y le propone que a uno que le venda ese terreno y le ofrece $10,000, $20,000, y los campesinos que nunca en su vida han visto $10,000 pues se ilusionan y reciben los $20,000 y ya la mina comienza a trabajar y todo está concesionado. Y los jueces del Perú en el Perú están diciendo ahora que en aplicación del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo de la OIT, si no se ha realizado el mecanismo de la consulta previa, libre e informada en estas poblaciones, esas concesiones son nulas y las están declarando nulas. Algunos dicen, no, pero es que la ley de la consulta previa recién se aprobó en el Perú en el 2012. Un momentito. En el Perú se aplica el convenio 119 desde que fue ratificado por el Perú. Y fue ratificado antes del 2012. Y por tanto, esas concesiones que se han hecho violando la consulta previa son ilegales y así las están declarando en el Poder Judicial. En el Poder Judicial tenemos la Comisión Nacional de Gestión Ambiental del Poder Judicial, que tengo por el momento la suerte de presidir. Tenemos un Plan Nacional de Gestión Ambiental. También recibimos obviamente el apoyo, por ejemplo, de la Corte Suprema de Costa Rica, que han tenido, mucho trabajo en ese terreno, también la propia Corte de Brasil. Este acuerdo, esta Comisión Nacional de Gestión Ambiental se adoptó en una sala plena de la Corte Suprema, que es donde nos reunimos todos los jueces titulares de la Corte Suprema, en 2016. Y nosotros hemos también promovido desde allí, políticas encaminadas a trabajar por el medio ambiente desde el Poder Judicial. Hemos creado, como ya dije, los juzgados, competencia ambiental. Nosotros también tenemos los comités de coeficiencia en el Poder Judicial. En cada Corte de Justicia tenemos los comités de coeficiencia. Y hemos generado lo que llamamos el Pacto de Madre de Dios por la Justicia Ambiental en el Perú. Pacto de Madre de Dios, que es una declaración, que es un compromiso de 10 puntos, una suerte de programa de 10 puntos que lo estamos haciendo suscribir por el Ministerio Público, por los ministerios, por las municipalidades, por los gobiernos regionales, para que se comprometan a trabajar por la defensa del medio ambiente con objetivos específicos, que ya no los voy a mencionar de manera más detallada. Como producto también de ese trabajo, obviamente, al juez que está haciendo uso de la palabra, la Organización de Estados Americanos nos ha designado embajador de buena voluntad para la justicia ambiental, y también es embajador de buena voluntad para la justicia ambiental nuestro amigo Ricardo Lorenzetti, que ha sido presidente de la Corte Suprema de Argentina. Nosotros en el propio local de la Corte Suprema de Justicia del Perú, que está en Lima, frente al Hotel Sheraton, aquellos que vayan por Lima, es un local muy grande, es un palacio muy grande, ocupa toda una manzana, son más de 10,000 metros cuadrados, y tenía un techo que formaba parte de los techos de Lima, que yo digo que son los techos más feos del mundo, porque ahora cuando venía con el amigo chofer en la mañana decía, a ver, ¿cómo quiero ver los techos de Sucre? Y entonces veía que en la ciudad antigua tiene sus techos de teja, y eso le da un ambiente agradable, bonito. Cuando uno sobrevuela en el avión o parte o está por llegar en las ciudades europeas, verán que los techos son bonitos, tienen un paisaje bonito, son techos a dos aguas, coloridos. Pero vuelen pues sobre la capital del Perú, de Lima, vuelen sobre los techos de Lima, todos son depósitos de basura, feísimos, horribles. Y uno de esos techos era el techo de la Corte Suprema del Perú. Entonces, cuando yo asumí la presidencia de esta comisión, lo primero que hice fue cambiar el techo, y ahora tenemos un techo verde, que es un símbolo ecológico, y hemos instalado 4 paneles solares que dan energía solar limpia a la Corte Suprema de Justicia de la República. Son cosas simbólicas, pero que de alguna manera
mandan un mensaje y eso lo están replicando nuestros amigos de las distintas cortes del país. Siempre hacemos programas de capacitación en cada lugar. Cuando el Papa estuvo en el Perú, le entregamos en 4 idiomas el Pacto de Madre de Dios por la Justicia Ambiental, porque el Papa vino a Puerto Maldonado, a la Amazonía, porque él estaba enterado de la depredación que se hace en Puerto Maldonado, y ustedes saben que él ha hecho una encíclica referido al tema ambiental. Y últimamente estamos instalando mesas de trabajo regionales del Pacto de Madre de Dios por la Justicia Ambiental. Ya lo hemos instalado en Lima, en Tacna, en San Martín, en Iquitos, en Madre de Dios, y la otra semana lo estaremos haciendo en el norte, en Piura y en Lambayeque. Y un esfuerzo que hemos hecho últimamente es la instalación de un observatorio de justicia ambiental. Ahí en este observatorio de justicia ambiental encontramos los expedientes que hay en las distintas áreas en materia ambiental, las sentencias, el seguimiento y la jurisprudencia emblemática que los jueces han emitido. Ahí, por ejemplo, hay sentencias emblemáticas como el caso Tamishiyaku, que se ha sentenciado una empresa de cacao en el norte del Perú por deforestar los bosques de Loreto, y se han impuesto ya penas efectivas por delitos ambientales. También recursos de casación que ya han sido declarados fundados en la región de San Martín por el delito contra los bosques o formaciones boscosas en agravio del Estado. Y para nosotros es una buena noticia, por ejemplo, que últimamente la Corte Suprema de Argentina haya aplicado, digamos, principios novedosos que, claro, no es que sean, digamos, que recién que nosotros nos enteremos, sino que más bien ya lo están aplicando en otros países, pese a que no están en la Constitución. Yo no sé si en Argentina estará el principio de indubio pro natura, ni tampoco el indubio pro aqua, pero sí están en la Constitución de Bolivia y están en la Constitución de Ecuador. Y me parece muy bien que Cortes Supremas de países donde no, pese a que no se ha introducido en su legislación, los estén recogiendo, porque ya son principios, diríamos, pues, como de derecho general, ¿no? Así como hay el principio de que todos somos iguales ante la ley. ¿Por qué no se puede aplicar un principio, digamos, que es constitucional en Bolivia como el indubio pro natura, también, por ejemplo, en el Perú? O también como lo están haciendo nuestros amigos de Argentina en las últimas sentencias que han emitido. En el Perú también tenemos medidas de coeficiencia en el Poder Judicial. Tenemos un decálogo de eficiencia. 1, consume solo lo que necesitas. 2, reduce el consumo de energía. 3, reduce el consumo de agua. Luego viene el tema de los materiales de oficina. 5, tener en cuenta el tema de no emitir los gases de efecto invernadero. El tema de los residuos. El consumo del plástico. Ya hemos dado disposiciones para que se prohíba el consumo del plástico. Disminuir el tráfico para la contaminación del aire. Y luego el tema de las plantas. Y 10, aplica en tu vida diaria el respeto por el ambiente. El respeto por el ambiente. Son los 10 puntos que en las medidas de coeficiencia que estamos aplicando en el Poder Judicial. A ver, como ya palabras un poco finales. He recogido aquí unas palabras de un jurista español, Olave, que ha dicho lo siguiente: la tierra, estamos en la página 52, la tierra, nuestro hogar, es el lugar del cosmos en el que se ha originado y desarrollado el más singular de los fenómenos conocidos del universo, la vida. No tenemos conocimiento de que haya vida en otros planetas, ¿eh? Sabemos de las galaxias, sabemos que la galaxia, la Vía Láctea, que es nuestra galaxia, tiene 100.000 millones de estrellas, y una estrella es como la estrella que tenemos, que es el Sol. Pues el Sol es una estrella, ¿cierto? Y que pudiera también tener satélites, podrían tener planetas, no lo sabemos, pero hasta ahorita lo único que sabemos es que solamente hay vida aquí, en la Tierra. Y si solo sabemos que hay vida aquí en la Tierra, entonces pues tenemos que seguir defendiendo esa vida. Dice más este amigo, que la Tierra es una bella esfera azul girando en torno a su estrella máxima, el Sol, y que vista desde el espacio exterior se muestra como un extraordinario conjunto de océanos, nubes y continentes. La vida surgió en nuestro planeta hace 3.800 millones de años. Las fuerzas que están provocando la desestabilización de los sistemas de soporte de la biosfera no son ciegos volcanes,
enormes meteoritos, ni maremotos catastróficos, sino acciones humanas, es decir, realizadas por una especie dotada de inteligencia y conciencia. ¿Quién es esa especie? El Homo sapiens. Incluso ahora ya no los llamamos Homo sapiens, nos llamamos sapiens de sapiens, sabios de sabios. Pero sabios de sabios, ¿para qué? ¿Para construir o para destruir? Esa es una gran pregunta. También nosotros hemos escuchado, por ejemplo, que algo tenemos que hacer. Por ejemplo, nosotros tenemos que trabajar duro por la reforestación, ¿no? En la batalla contra la crisis climática, plantar muchos árboles es la clave para un futuro más sostenible. Bueno, también hay una cita: el Homo sapiens ha alcanzado las proporciones de una plaga. Si queremos sobrevivir, debemos cambiar nuestra forma de vida. También una frase que ya es bastante conocida: solo cuando el último árbol esté muerto, el último río envenenado y el último pez atrapado, nos daremos cuenta que el dinero no se puede comer. ¿De qué vale que nos volvamos ricos, millonarios, que mejoremos el ingreso per cápita, que ganemos más, que nuestro estatus social mejore, nuestro nivel de vida mejore, pero si después ya no tenemos vida, no tenemos naturaleza, ¿de qué vamos a vivir? Termino con una pequeña frase. Se ha dicho, por ejemplo, que el perro es el mejor amigo del hombre. No digo que no lo sea, pero ¿por qué no cambiamos de frase y cambiamos por una que diga: hacer del árbol un amigo del hombre, el mejor amigo del hombre? Cada uno de nosotros puede hacerlo, puede plantar un árbol, puede alimentarlo para que crezca y florezca, y de esta manera estaremos, digamos, dejando una pequeña huella en defensa de nuestra madre tierra, de nuestra Pachamama, a la que tanto queremos. Eso es todo, gracias. Ahora vamos a presentar a nuestra expositora nacional del Estado Plurinacional de Bolivia, doctora Eva Terceros Cuellar. Les pido un voto de aplauso, por favor. Magistrada del Tribunal Agroambiental, presidenta de género del órgano judicial del Estado Plurinacional de Bolivia. Doctora Terceros, proceda con su exposición y ponencia. Gracias, doctor. Gracias a todos los asistentes. Un saludo a nuestros amigos visitantes, doctor Duberli, doctor Loret, y bueno, a los ex magistrados del Tribunal Agrario Nacional como vocales y del Tribunal Agroambiental también. Por ahí vi algunas de los colegas, pero bueno, ya no las veo, deben estar más atrás. A los jueces que han venido de todo el país, a los invitados especiales, los funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, de la Dirección de Biodiversidad y de la Dirección de Medio Ambiente, a los fiscales y a todo el personal del Tribunal Agroambiental que está en la sala anexa, también los saludo, espero que estemos aprovechando muy bien este evento, y a quienes están teniendo la oportunidad, nuestros técnicos agroambientales que están viéndonos desde sus diferentes juzgados a través del canal, creo que es el, no sé por qué canal está saliendo también, así que los saludo allá, al Chaco, a la Amazonía, al Altiplano, allá donde estamos trabajando para mejorar un poquito más nuestro servicio de justicia. Yo agradecerles, quería presentar un poquito a esta nuestra Bolivia, todas la conocemos, nos acordemos un poquito de lo que tenemos, y a nuestros invitados introducirlos un poco, aunque también sabemos que conocen muy bien este hermoso país que está en el centro de Sudamérica. Bueno, Bolivia ha modificado su norma básica constitucional, que es la Constitución Política del Estado, a través de una asamblea constituyente. El 2009 ha sido, el 2009 la asamblea constituyente fue del 2006 al 2008, no se pudo poner en vigencia porque había que llevar a referéndum 2 artículos, hubieron acuerdos en el Congreso Nacional y se aprobó después de un referéndum en 2009.
¿Qué dice nuestro artículo número 1? Reconoce a Bolivia como un Estado unitario y en lo que nos interesa en este evento, fundado como en la pluralidad y el pluralismo jurídico. Ese pluralismo jurídico además incluye muchos otros pluralismos que ha reconocido el Estado boliviano. Reconoce como idiomas oficiales 36 idiomas de más de 36 pueblos indígenas que fueron reconocidos en nuestra Constitución. Además de reconocer los idiomas, reconoce también el pluralismo jurisdiccional, que lo vamos a desarrollar más adelante. Pero ¿qué datos más tenemos? El último censo que desarrolló Bolivia fue en 2012, y en este censo, de los más de 10 millones de bolivianos, el 67% vivimos en áreas urbanas. Ese censo también mostró que hay más de 245 territorios indígenas que han sido demandados para titulación por el Instituto Nacional de Reforma Agraria y tenemos 23.941 comunidades. Ustedes dirían, ¿qué importancia tiene eso? Tiene mucha importancia porque como se ha reconocido el pluralismo jurisdiccional también y se han establecido mecanismos de coordinación y cooperación, es importante que las autoridades judiciales, ya sea del sistema del órgano judicial, que componemos varias entidades, como del constitucional y de las autoridades administrativas, consideremos este aspecto a la hora que estamos administrando justicia. Esa diversidad cultural, diversidad jurisdiccional en Bolivia también la vemos reflejada en la riqueza biológica. Somos un país que, de acuerdo al ranking internacional, nos encontramos entre los 10 países con mayor biodiversidad en el mundo. Nuestro país tiene el 48% de su territorio con bosques, la mayoría bosques tropicales. El 15% de esos bosques son áreas protegidas. Tenemos el 10.55% del territorio como reservas forestales. Y nuestra riqueza hídrica tampoco se queda lejos, somos un país muy rico, la mayor riqueza hídrica la tenemos en la cuenca amazónica. Les decía que somos tan ricos en estos recursos y esa riqueza también está reflejada en la pluralidad de instituciones que están encargadas de primero de su administración y de su tutela después. Les decía, tenemos un reconocimiento jurisdiccional porque hay, de hecho, 5 jurisdicciones. Tenemos el órgano judicial que está compuesto por 3 jurisdicciones, el tribunal, la jurisdicción ordinaria, cuya cabeza es el Tribunal Supremo, la jurisdicción agroambiental, como cabeza es el Tribunal Agroambiental, y la jurisdicción indígena originaria campesina, con competencias específicas en ciertas zonas. Además tenemos a la jurisdicción constitucional y toda la competencia que tienen las autoridades administrativas en la gestión y en la administración y en los procesos contenciosos, los procesos administrativos sancionadores que desarrollan en los diferentes recursos que son parte de su competencia. Eso era para presentar un poquito en términos generales a Bolivia y en la nueva configuración de su estructura institucional y el reconocimiento en términos jurídicos de su composición judicial. Bueno, era un poquito para introducirnos, aunque el doctor Duverly lo hizo muy bien en el tema del medio ambiente. Solo quería recordar el artículo 3 de la ley 300, qué dice, qué es para nosotros o qué ha reconocido esta ley. Dice nuestra ley que la madre tierra es un sistema viviente, dinámico, conformado por la comunidad indivisible de todos los sistemas de vida, los seres vivos, interrelacionados, interdependientes y complementarios que compartimos un destino común. De hecho, hizo una explicación muy bonita, Iván, con todos unos cuadros y unos dibujos en la presentación que nos precedió. El derecho al medio ambiente en nuestra norma fundamental está reconocido como un derecho fundamental y además como un deber de todas las bolivianas, de todas las autoridades bolivianas, de protegerlo, de mantenerlo para garantizar que las generaciones futuras también puedan tener la posibilidad de seguir primero existiendo y además gozando y aprovechando de estos recursos. El Estado, como una de sus funciones principales, también tiene la responsabilidad de proteger el medio ambiente y todos los bolivianos, no solo nos quedamos con las autoridades públicas competentes, sino todos los bolivianos también tenemos esa responsabilidad. Nuestra Constitución tiene un título especial referido al medio ambiente,
primero lo constitucionaliza como un derecho fundamental, un derecho necesario, un derecho que declarado como patrimonio nacional de interés público y de carácter estratégico. Nos da el deber de conservarlo, los deberes fundamentales que tenemos como bolivianas y bolivianos y como autoridades. Reconoce constitucionalmente también el derecho a la participación en la gestión y se han establecido una cantidad de normas específicas que regulan los mecanismos de participación para que las autoridades tengamos la responsabilidad de la información y mecanismos abiertos para que la sociedad en su conjunto pueda tener acceso a esta información. También no se dejó de considerar los pasivos ambientales, sobre todo se pensaba en los efectos de la explotación minera en la época colonial y en la primera época republicana. Las acciones legales de defensa que establece nuestra Constitución permiten, más bien obligan a las autoridades a ejercer su obligación de gestión adecuada, de control y en caso de identificarse algún efecto dañino al medio ambiente, activar los mecanismos de defensa. Es una obligación constitucional que tenemos todas las autoridades públicas y habría que ver, diferenciar qué autoridades tienen qué responsabilidades. Y también cada uno de los bolivianos tenemos la responsabilidad de proteger el medio ambiente y estamos habilitados también para poder activar los mecanismos de defensa que nos prevé la norma. La imprescriptibilidad de los delitos ambientales también está constitucionalizado y la ley de la madre tierra en su artículo 7 especifica que desarrolla más en detalle, pero ya está reconocido constitucionalmente, el medio ambiente es sujeto de tutela, es considerado sujeto colectivo, es de interés público, por lo tanto como sujeto colectivo es pasible a las medidas de protección, activar todos los mecanismos que permitan para su protección como sujeto, y es más en la ponderación que tengamos que hacer de derecho desarrollado también por muchas sentencias constitucionales, por el Tribunal Agroambiental y por otros tribunales. Los derechos colectivos tienen prelación a los derechos individuales cuando estamos hablando de derechos como al medio ambiente. Otro avance fundamental en nuestra norma constitucional es el bloque de constitucionalidad reconocido en el artículo 410. ¿Qué implica este bloque de constitucionalidad? Nuestra misma Constitución reconoce que cuando tenemos un derecho, hablemos del medio ambiente, el derecho al medio ambiente es un derecho humano de tercera, de primera o de segunda generación. De hecho, es un derecho humano de primera generación porque estamos hablando de la protección del derecho a la vida, a la salud, a la alimentación, y cuando hablamos de derecho colectivo normalmente lo ligamos a la tercera generación y decían esta mañana, bueno, es un derecho fundamental y está cruzando la primera, la segunda, la tercera generación, un derecho fundamental. Por lo tanto, el artículo 410 en el bloque de constitucionalidad, nuestra Constitución establece que cuando alguna norma internacional que haya sido suscrita, ratificada por Bolivia, que sea más beneficiosa o que contenga más beneficios al medio ambiente con relación a lo que establece nuestra Constitución, tiene preferencia de aplicación. Y bueno, el bloque de constitucionalidad también establece la cantidad de normas que son vigentes. Somos un país autonómico. Los gobiernos de las entidades territoriales autónomas, los gobiernos subnacionales, tienen también facultad legislativa y facultad ejecutiva y por lo tanto también competencias en medio ambiente. Eso ha sido desarrollado en la Constitución y después en la Ley Marco de Autonomía. Y bueno, tenemos una autoridad nacional competente que es la encargada de definir las políticas, pero el desarrollo que tienen que hacer las diferentes autoridades, tanto en la regulación como en la ejecución de estas políticas y en la identificación de los problemas locales para su resolución. En el tema judicial, Bolivia tiene dice nuestra Constitución, la función judicial es única. Esa función judicial única está ejercida por primero el órgano judicial, que lo componen tres instancias, tres órganos diferentes, que es el órgano de la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción agroambiental y la jurisdicción indígena originaria campesina, pero también tenemos al Tribunal Constitucional que hace a las funciones judiciales, no es parte propia del órgano judicial, y a las autoridades administrativas. Esas 5 tipos de autoridades o 5 jurisdicciones encargadas de tutelar derechos tienen ámbitos diferentes a
ámbitos de competencia, pero que en conjunto están encargadas de la gestión del medio ambiente y de la tutela efectiva de los derechos. La jurisdicción agroambiental tiene regulación, efectivamente, partiendo de la norma suprema que es la Constitución, tiene legislación específica en términos procedimentales, en la Ley 1715, en la Ley 1700, en la Ley 025 y en todas las normas específicas que regulan recursos de medio ambiente. Y por disposición supletoria también de la misma Ley 1715 aplicamos el Código de Procedimiento Civil y actualmente el Código Procesal Civil. En la jurisdicción ordinaria, ahí tenemos sobre todo la legislación penal, perdón, la jurisdicción ordinaria penal y la jurisdicción ordinaria civil, que están reguladas ya sea por el procedimiento penal y el procedimiento civil. Y la jurisdicción indígena originaria campesina, regulada fundamentalmente por lo que establece la Constitución Política del Estado, los procedimientos propios reconocidos por la misma Constitución. De hecho, delimita sus competencias la ley de deslinde jurisdiccional y también lo encontramos en la ley del órgano judicial. Por lo tanto, procedimientos efectivamente generales y específicos se encuentran vigentes en el país para cada una de las jurisdicciones encargadas de administrar justicia y con competencias en materia ambiental. Una jurisdicción especializada, reconocida en la Constitución y por lo tanto que debe ejercer sus funciones en este ámbito es la jurisdicción agroambiental. La jurisdicción agroambiental está reconocida constitucionalmente, está constituida por un máximo tribunal de justicia que tiene capacidad de dictar sentencias con carácter vinculante y por lo tanto también de generar jurisprudencia, que es el Tribunal Agroambiental y los juzgados agroambientales. El Tribunal Agroambiental, como los juzgados agroambientales, tienen competencia para atender temas del medio ambiente y ya los va disgregando la Constitución en temas de producción agropecuaria, en temas de tierras, forestales, ambientales, agua, uso y aprovechamiento de recursos naturales, biodiversidad, ecosistemas, en fin, va disgregándolos la Constitución y nos va indicando qué tipo de mecanismos podemos atender si estamos hablando del Tribunal de Cierre, como es el Tribunal Agroambiental. Demandas sobre actos que atenten contra la fauna, la flora, el agua y el medio ambiente, nos dicen. Demandas sobre prácticas que pongan en peligro el sistema ecológico y la conservación de especies. Resolver en única instancia procesos contenciosos administrativos de contratos, negociaciones, autorizaciones, en fin, de las autoridades administrativas. El proceso contencioso administrativo, de hecho el proceso contencioso administrativo es el procedimiento que se aplica cuando alguna justiciable no ha sentido que su derecho haya sido tutelado adecuadamente cuando ha seguido un proceso cuando se le ha seguido un proceso administrativo sancionador por una autoridad encargada de la gestión y regulación de los recursos naturales, ya sea bosques, agua, hablamos de biodiversidad, en el caso de la Dirección de Biodiversidad o de recursos genéticos, dependiendo del tipo de recursos, cuyo procedimiento también lo tenemos regulado a través de la Ley de Procedimiento Administrativo y después los procedimientos específicos que manejan las jurisdicciones, que están regulando el procedimiento contencioso administrativo que está en la Ley 1715 y en el Código de Procedimiento Civil. Como un proceso que se desarrolla en el Tribunal Agroambiental y dependiendo del tipo de recursos que ya les voy a explicar un poquito más adelante en el Tribunal Supremo de Justicia. Efectivamente está desarrollado muy bien nuestro procedimiento en materia forestal y en materia de tierra y de producción agropecuaria a través de la ley forestal o la ley 1715 modificada y que además nos manda supletoriamente al Código de Procedimiento Civil y nos da todo un procedimiento aplicable cuando estamos procesando estos recursos en el Tribunal Agroambiental. En lo que hace a las competencias de los juzgados agroambientales también están desarrolladas sus competencias en el artículo 152 de la Ley del órgano judicial y son las referidas volvemos a recursos naturales, a medio ambiente y todo ese desarrollo que hace la Constitución, que lo desarrolla a detalle los recursos, la demanda que pueden y deben atender los jueces agroambientales. Bueno, no lo repito porque estamos acá todos manejamos esta materia y nos conocemos. Quería concentrarme en qué problemas estamos enfrentando ahora.
hacía una pregunta uno de los jueces y decía, lo que pasa es que tenemos la ley del órgano judicial que establece su disposición transitoria tercera, que mientras no se ponga en vigencia los procedimientos dentro de 2 años por la Asamblea Legislativa Plurinacional, no se podrán aplicar, y bueno, está establecido ahí la sección 2 y 3, el capítulo 2, el título 3, el título 2, de lo que hacen a las competencias de la jurisdicción agroambiental, del tribunal y de los jueces agroambientales. Yo quería que podamos leer con cuidado lo que dice la disposición transitoria tercera. Dice, en el término de 2 años, la Asamblea Legislativa Plurinacional deberá poner en vigencia estos códigos. Bueno, eso fue un 24 de junio de 2010. Estamos el plazo que tenía la Asamblea, o esa vacatio legis que nos dio la ley del órgano judicial para que como jueces agroambientales y como tribunal agroambiental podamos prepararnos mientras se ponían en vigencia estas normas, creo que ya ha pasado mucho más del tiempo, no creo, han pasado mucho más del tiempo previsto, era 24 de junio de 2012. Estamos a 9 de agosto de 2019 y no hay esa norma. Y por lo tanto, el Tribunal Agroambiental anterior hace toda una interpretación, la anterior gestión del tribunal, y dice, mientras se ponga en vigencia este código, los jueces agroambientales no podrán conocer o no conocerán respaldando lo que hagan los jueces. Está bien, nuestros colegas empezaron a ejercer sus funciones en enero de 2012. Bueno, quedaban pocos meses, pero sacaron ese no sé si fue acuerdo instructivo de Sala Plena. Esta gestión ha empezado en enero de 2018, entonces, bueno, ya no tenemos, desde mi criterio personalísimo, esa previsión que nos da esa vacatio para poder ejercer nuestras funciones. Pero además, cuando leemos, debemos leer integralmente las disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico. Y nosotros tenemos que nuestra Constitución Política del Estado, en el artículo 109, dice: la que dispone la Constitución Política, los derechos que reconoce esta Constitución son de aplicación directa. Y eso ahí lo dice la Constitución, y se aplicarán, pero se aplicarán mientras se ponga en vigencia un código procesal, civil, ambiental, penal, el que fue. No pone esa previsión, te dice, son de aplicación directa. Y además nos establecen como autoridades judiciales que tenemos la responsabilidad de resolver los asuntos que lleguen a nuestro conocimiento aplicando, si no tenemos la norma especial, y ahí tenemos nuestra escala, ¿no?, la norma general. Y si no tenemos una norma general, aplicamos la sana, es decir, nos da la salida, vale decir, tenemos desde la lectura de nuestro ordenamiento jurídico toda la responsabilidad y la facultad para aplicar la legislación procedimental que nos permita desarrollar un proceso, en este caso agroambiental, en temas ambientales. Por eso yo ponía la pregunta, les decía, ¿qué hacer? Yo digo que la competencia agroambiental se activará, o se activaría, o se podría activar, o se va a activar como jueces basados en el artículo 109 de la Constitución Política del Estado, el bloque de constitucionalidad, basados en lo que establece el artículo 152 de la ley del órgano judicial y la ley 17, 15 y 35, 45. Empecé diciendo, yo digo porque quería ver qué carita ponía, pero en realidad el qué hacer no lo estoy diciendo yo. Fueron las conclusiones del debate de la Mesa de Recursos Naturales del anterior evento internacional que desarrolló el Tribunal Agroambiental en la ciudad de Guaymas. Se acordarán, acá estaban varios jueces en la mesa y dijimos, esto es lo que debemos hacer. Tenemos el respaldo legal, tenemos el amparo para evitarnos que nos digan que estamos arrogándonos funciones que todavía no nos competen, porque tenemos un mandato constitucional que nos dice debemos ejercer nuestras funciones, porque los derechos que reconoce la Constitución son de aplicación directa. No especifica que debemos esperar que se ponga en vigencia un código procesal agroambiental. Siguiendo con los trabajos que he ido desarrollando el Tribunal Agroambiental,
hicimos una revisión de un proyecto de ley que se había estado trabajando entre las gestiones después de aprobada la Constitución 2009-2010, y hicimos una revisión en la gestión pasada y vimos qué acciones podríamos ir conociendo o deberíamos conocer, y también qué procedimiento deberíamos ir aplicando. Bueno, se ha hablado mucho acá, no quiero ahondar en eso, las acciones preventivas, las resarcitorias, las precautorias, qué medidas hay. Bueno, está al alcance un poquito de un resumen, que ya las conocemos, por eso no voy a entrar a eso, y quería concentrarme un poquito en la acción civil. La acción civil está prevista en la ley del medio ambiente, pero fíjense ustedes que la ley del medio ambiente dice será la jurisdicción ordinaria civil, pero la ley del medio ambiente ha sido aprobada y está vigente en nuestro país desde 1992, y la reforma constitucional que crea una jurisdicción especializada es de 2009. Por lo tanto, las competencias en materia ambiental son de la jurisdicción agroambiental. Por lo tanto, la acción civil es competencia de la jurisdicción agroambiental. Bueno, y está bien desarrollada cómo se debe desarrollar esta acción en la ley del medio ambiente, ya todos las conocemos, hasta dónde debe llegar, dónde van estos recursos, en fin. Yo quería concentrarme en el procedimiento que debemos aplicar o que deberíamos aplicar, y ya les digo, estoy recogiendo lo que trabajamos ese día ya en Guarnes, en la Comisión de Medio Ambiente, el proceso oral agroambiental. El proceso oral agroambiental es perfectamente aplicable, no perfectamente, hay que hacer algunas acciones más, ampliar algunos plazos, hacer algunos pedidos especiales, pero eso no es que nos salgamos de la norma y del procedimiento actualmente establecido, como que debemos aplicar el procedimiento general y los mandatos constitucionales, por lo tanto estaríamos perfectamente habilitados para desarrollar este procedimiento. Aplicando el proceso oral agroambiental, lo que tendríamos, lo he puesto ahí porque todos lo conocemos, además hicimos ahí muy sencillito un flujito de lo que pasa, era solo para que, sobre todo nuestros colegas del Ministerio de Medio Ambiente, de la Fiscalía General y otros que están con nosotros lo puedan ver, que es perfectamente posible, con base al proceso oral hoy vigente en la jurisdicción agroambiental, desarrollar el proceso oral ambiental, o agroambiental en este caso, como lo denominamos aquí. ¿Qué deberíamos hacer adicionalmente a lo que normalmente hacemos, aunque esto es el flujo que dijimos aquí, como que es la norma general? De hecho, tampoco en muchos procesos complicados efectivamente aplicamos lo que voy a exponer y lo que también se podría aplicar, y de hecho no es nada nuevo porque sí que lo estamos haciendo cuando podamos atender alguna demanda, algún proceso, alguna acción ambiental. Primero, en una demanda, y lo hacemos ya porque estamos conociendo acciones ambientales en materia, sobre todo en materia de aguas y en materia forestal, que es nuestra mayor experiencia, sí, o en materia de tierras, incorporamos de hecho a la autoridad administrativa competente en el área. Vale decir, ahora incorporamos al INRA, incorporamos a la ABT, incorporamos a la APS, al Viceministerio de Asuntos Hídricos, dependiendo del tema. Bueno, si estamos hablando de biodiversidad, seguro que vamos a incorporar a la Dirección General de Biodiversidad. Si vamos a hablar de recursos genéticos, estamos hablando de la introducción de semillas, seguro vamos a incorporar a LINEAP. O si estamos hablando de cómo se está manejando y cómo se está controlando la entrada de alimentos, la importación o la producción, bueno, incorporaremos al CENASAC. Eso no es nada nuevo, eso ya lo estamos haciendo. Entonces, ¿qué cambio hay con el proceso que desarrollamos al que vamos a dominar? Ahí ninguno. La autoridad, por otro lado, disponerse de medidas precautorias necesarias. No las disponemos hoy, claro que las disponemos. ¿Qué de nuevo tendría? Nada, porque ya lo hacemos, ya lo estamos haciendo en los procesos que desarrollamos actualmente. Ampliar plazos en necesidad de realizar audiencia o dar más plazos de audiencia. Lo hacemos ahora. De hecho, voy a ser infidente, hemos visto un caso que ha hecho un juez 17 audiencias, ya nos pareció un exceso. O sea, que puedes ampliar plazo. Nosotros en nuestro procedimiento decimos una audiencia más la audiencia complementaria, pero no dice que no podríamos realizar más. Por otro lado, solicitar el auxilio, pedir informes, lo hacemos hoy.
Cuando necesitamos, suspendemos plazo, pedimos informe al INRA, pedimos informe a la autoridad. ¿Qué de nuevo tiene que ahora necesitemos un informe especializado de alguna autoridad, de una entidad competente, de un organismo internacional? Ninguno, porque lo hacemos igual ahora en el proceso agrario en lo que estamos necesitando. La carga dinámica de la prueba y la prueba de oficio. Efectivamente eso no lo hacemos hoy, pero estamos hablando de temas ambientales. Y de hecho, si vemos el marco constitucional, sí que estaríamos habilitados para poderlo desarrollar. Y por supuesto la calificación de la responsabilidad ambiental y las sanciones que podamos imponer, la remisión de oficio al Ministerio Público, de hecho ya está previsto en la Ley de Medio Ambiente, ya tenemos esa responsabilidad. Entonces, por lo tanto, tampoco es nada nuevo. Voy a volver después, al final, un poquito con nuestra jurisdicción. Vámonos a la jurisdicción ordinaria penal. Debo reconocer que soy muy crítica al exacerbo punitivo. Creo que hay cosas que es de última ratio y deberíamos resolver primero los problemas donde sea más sencillo y donde tengamos efectos, donde podamos evitar. Lo explicaba nuestro colega, el doctor Llorente de Argentina, y decía el valor que tiene si las autoridades administrativas realmente cumplen su función adecuada y desarrollan mejor su trabajo. No, bueno, eso lo estoy diciendo yo, no lo dijo él, pero lo digo yo, no estoy diciendo que no cumplan su función, pero necesitamos instituciones mucho más fortalecidas, mucho más ampliadas en términos de sus capacidades, porque tenemos que reconocer que las autoridades administrativas son dispersas, pero necesitamos esa dispersión. Lo necesitamos en cada organismo, en cada entidad nacional y subnacional, las necesitamos. Lo que sí necesitamos y que ahora de pronto no lo estamos haciendo en nuestro país es la debida coordinación y la debida cooperación, y que también es un mandato constitucional. Y en el caso nuestro, del órgano judicial, también es un mandato del órgano judicial. Dice, no es que debemos, tenemos la responsabilidad, eso dice la norma, como autoridades judiciales y como autoridades administrativas, tenemos la responsabilidad de coordinar y de cooperarnos en el ejercicio de nuestras funciones. Y por lo tanto, en ese marco de la responsabilidad debería ver cómo apoyamos a alguna entidad que debería desarrollar sus funciones, ampliando más su campo de acción, regulando algo que no estuvo debidamente regulado, fortaleciendo con capacidades. Sabemos que también la ley del medio ambiente manda, no es que lo hacen porque quieren o debería estar en su plan, manda y dice, la autoridad nacional competente, le hace Ministerio de Medio Ambiente en Agua a través de su viceministerio de Medio Ambiente o a través del Ministerio de Agua, dependiendo del que sea, debe capacitar en estos temas a los juzgados, a los fiscales, a los jueces, en fin. No es que quieran, no es que deben hacerlo, hay un mandato, y si nosotros aplicamos además los mandatos de nuestra legislación que establece que tenemos planificación con resultados, que debemos ser eficientes, y empezamos a medir eso, cuidado que tengamos problemas, porque de pronto van a medirnos cuánto hemos hecho de aquello para garantizar que cada quien debamos hacer nuestro trabajo con la debida diligencia, con tener los debidos resultados y con dar la sensación de justicia a nuestra sociedad, que es uno de nuestros temas pendientes por esa sensación de inseguridad que se ha generado en nuestro país, y de culpar siempre que el órgano judicial es el que tiene las mayores responsabilidades. De pronto tenemos algunas, tal vez todas, pero eso habrá que verlo. Y yo hablaba esto porque pensamos que si nosotros no tenemos efectivamente una modificación penal, nuestra legislación penal es muy genérica o muy relacionada más a cómo me beneficio y cómo protejo los derechos del individuo, del ser humano con relación a los recursos naturales, un enfoque diferente al que maneja nuestra Constitución, o a medida que se ha plasmado en nuestra Constitución y en la legislación postconstitucional. Y bueno, cuando se habla de incendios que pueda afectar al ser humano, en qué medida afecta, o cuando hablamos de contaminación de agua que está regulado en el código, no, porque puedes dañar, porque vas a colocar algún veneno que después cuando alguien lo vaya a consumir. En fin, estamos pensando desde el ser humano y no estamos pensando desde qué efecto causa que puedas colocar veneno y la vida silvestre que consume esa agua, ¿no? Pero, y la legislación especial que está regulada en los delitos ambientales en la ley del medio ambiente. No se ha avanzado, no se ha modificado. Ustedes saben que el año pasado la modificación del código penal como ley integral no fue
al final fue dejada sin efecto. Por lo tanto, es necesario efectivamente una notificación, sí. Pero podríamos ir trabajando con lo que tenemos, también yo soy una convencida que sí. Por lo tanto, deberíamos activar todos los mecanismos y no concentrarlo en que la solución va a ser llevar e iniciar un proceso penal y resolverlo. Si hay que llevarlo, por supuesto que hay que desarrollarlo y hay que hacerlo. Pero también ahí ya volvemos a todos los instrumentos que le van a servir a la autoridad, en este caso al fiscal o al juez, para poder desarrollar un debido proceso y para que los procesos puedan tener un resultado. Ahí también estamos teniendo algunos problemas en todos los campos. Alguna vez nos decían por qué de pronto muchos de los procesos o las demandantes no logran, cuando consideran que tienen toda la razón y terminan perdiendo un caso. No es que pierdan porque no tengan la razón, es porque de pronto no tuvieron todos los elementos probatorios que le hubieran servido para demostrar que tenían la razón. Entonces, a pesar de que nuestra legislación, y eso es bueno, reconoce el indubio pro natura y que la inversión de la prueba, entonces cuando nosotros denunciamos que alguien está causando daño al medio ambiente, quien tiene que demostrar que no causa daño es la persona y no nosotros, pero igual necesitamos que los mecanismos que nos permitan sustentar nuestra acusación sean los adecuados, se hayan levantado bien la información, es importantísima. Y así también necesitamos una policía forestal bien equipada, bien formada, con laboratorios mejor equipados y más actualizados, y también el personal de las diferentes fiscalías y de los diferentes juzgados. De hecho, tenemos por lo tanto los mecanismos, así sean con medidas, tenemos entre las sanciones, desde las sanciones de pecuniarias hasta la pena máxima de 10 años, los delitos ambientales. Entendemos que son penas muy bajas, pero también necesitamos en todo el sistema de justicia revisar los mecanismos de trabajo para garantizar que también la Fiscalía, como los jueces en materia penal, puedan tener un mejor instrumentos y mejores elementos de trabajo para poder resolver de mejor manera y más satisfactoriamente, en este caso a la justicia, sus causas. Bueno, ahí está una descripción de los delitos que están reconocidos tanto en el Código Penal como en la Ley del Medio Ambiente, como incendios, delitos contra la salud pública, contaminación y propagación de plagas, destrucción, deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional, contaminación de agua, suspensión de servicios de aprovisionamiento, caza, pesca ilegal, comercialización de productos, contaminación de desechos, en fin. Y bueno, todos estos delitos son de orden público y si los cometen funcionarios públicos es un agravante, ¿no? Bueno, ya sabemos que la acción penal, ahí está el procedimiento, todos lo conocemos, no necesitamos ir al detalle. ¿Y por qué pusimos a la jurisdicción ordinaria? Porque dada que no se conoce y no se maneja muy bien las competencias reconocidas en nuestra Constitución, muchos de los casos llegan todavía vía la jurisdicción ordinaria y están siendo admitidos por los jueces ordinarios y tramitados en contencioso administrativo o en casaciones por el Tribunal Supremo de Justicia. Ahora, efectivamente, nuestra Constitución hace una diferencia entre recursos naturales renovables y recursos naturales no renovables. Y en recursos naturales no renovables, efectivamente, es de competencia de la jurisdicción ordinaria. Pero el agua es competencia, por ejemplo, de la jurisdicción agroambiental. Voy a desarrollar un poquito lo que hace a la jurisdicción indígena originaria campesina. Yo les ponía al inicio, les decía más de 245 territorios indígenas, 23.941 comunidades campesinas. Los territorios indígenas son colectivos. Si esas 23.941 comunidades fueran comunidades colectivas, significa que también al interior de esos espacios tienen competencia las autoridades indígenas originarias campesinas. ¿Qué implica eso entonces? Que son estas las autoridades en temas que hacen a los pueblos indígenas. Eso hay que diferenciar muy bien a la hora de que se nos presente el conflicto de competencia o que tengamos que en este marco de la coordinación y cooperación trabajar con autoridades de los pueblos indígenas originarios campesinos. Deben aplicar entonces a 3 ámbitos de vigencia que establece nuestra Constitución: el personal, territorial y material. ¿Qué es el personal? A miembros de los pueblos, comunidades indígenas o campesinas, a personas que se identifican como tal y a personas que viven en la comunidad.
Eso lo han desarrollado varias sentencias constitucionales que están descritas ahí, porque el daño lo provocan al interior de esos territorios, así no sea indígena. En el ámbito de vigencia personal, eso es el ámbito de vigencia personal, ¿no? El ámbito de vigencia territorial, ya dijimos, en los territorios que han sido titulados colectivamente a su favor, y a los conflictos fuera de su territorio, pero cuyos efectos se produzcan al interior de su territorio. Y en el ámbito de vigencia material no se lo ha desarrollado por una sencilla razón, porque se entiende que son en sus asuntos personales al interior de su territorio, serían competentes en casi todo, salvo delitos de orden público. Bueno, eso está descrito ya sabemos, está en la Constitución, en la ley de deslinde jurisdiccional. Bueno, la ley de deslinde dice en qué no son competentes, porque se entiende que en lo demás son competentes. ¿Quiénes son competentes en delitos de orden público, en materia forestal, agraria, minero, en temas de derecho internacional público, derecho internacional privado, informático, en fin, todos los temas que son de competencia nacional, salvo en tema de tierra, que se trate de distribución interna, o en temas forestales u otros, salvo que se hable cuando es el aprovechamiento al interior de estas comunidades. Y les decía las conclusiones. Nos hemos quejado mucho y siempre escuchamos por ahí. Lo que pasa es que cuando hablamos de la jurisdicción agroambiental y de la atención de los conflictos ambientales, que no tenemos un código procesal ambiental. Es verdad, no lo tenemos. Pero ya desarrolló ese debate, hicimos ese debate toda una tarde en la Comisión de Recursos Naturales y decíamos, eso no nos libera la responsabilidad de conocer estas acciones, de conocer estos problemas. Por lo tanto, debemos encontrar el mecanismo que nos ayude, y el mecanismo está previsto en la misma Constitución y en la misma legislación general, e incluso en la misma legislación específica. Yo les mostraba en la Ley de Medio Ambiente, por ejemplo. Efectivamente, se ha dicho acá, en materia ambiental, lo más importante debería ser trabajar en la prevención, y también se hizo énfasis aquí quiénes serían las principales autoridades responsables, lo que no libera al resto. Hablamos de jueces agroambientales o de la jurisdicción agroambiental o la constitucional. El ejercicio de la acción civil es competencia y lo deben tramitar los jueces agroambientales. Y en el tema del desarrollo ya, de la posibilidad de tener unas reglas mínimas, unas líneas de trabajo, la debemos generar desde las posibilidades que tenemos como órgano judicial. Porque el que se ponga en vigencia una ley del procedimiento ambiental o agroambiental corresponde a la Asamblea Legislativa, y eso, si no nos libera responsabilidad, por lo menos sabemos que no está dentro de nuestras posibilidades reales. Por lo tanto, debemos desarrollar jurisprudencia, por supuesto, es importante, la doctrina también para efecto de debate, que va a ser también importante y puedan realizar aportes, para que con base en esta amplia legislación vigente en nuestro país, podamos ir delineando los mecanismos que se vayan a ir aplicando, más bien los procedimientos que vamos a ir aplicando en nuestro trabajo. Pero en el desarrollo que yo les mostré del proceso oral y de lo que hacemos hoy en día, no se encuentran mayores dificultades para que podamos desarrollar un proceso agroambiental cuando vayamos a conocer alguna acción ambiental. Por lo tanto, tenemos un marco jurídico amplio. De hecho, yo les traía colación acá y no se los coloqué porque hay una importante jurisprudencia, la sentencia constitucional 1013-2017 del Tribunal Constitucional. Y aquí lo tenía, es vergonzoso decirlo como Tribunal Agroambiental, pero el Tribunal Constitucional nos dice, señores Jurisdicción Agroambiental, nos hace listado de nuestras competencias, dice, ustedes tienen que ejercer sus competencias. Entonces, fíjense ustedes, ya se está generando jurisprudencia, ya necesitamos revisar aquello y necesitamos, por lo tanto, dar una señal clara a la población de que como autoridades
que estamos encargadas de tutelar derechos cuando estos son violados, a pesar de que como autoridades judiciales no tenemos una norma clara y el resto de las autoridades ni la sociedad en su conjunto no sabía cómo hacerlo. Bueno, debemos empezar a hacerlo y iremos mejorando en el desarrollo de algunos casos para dar la mayor claridad. Es cierto que no se conoce, es cierto que muchos de los casos se quedan en sede administrativa, lo cual es bueno, significa que asumieron la decisión que tomó la autoridad, pero también es cierto que no se están de pronto atendiendo algunos porque consideramos que no tenemos la competencia. Gracias. Vamos a pasar a la segunda fase. 5 preguntas y respuestas. La pregunta tiene que ser dirigida a los expositores con su nombre o apellido. Como no hay ninguna pregunta, vamos a... de comunicaciones, ¿quién es el encargado del protocolo? Sí, perdón. Al expositor, ¿no? Queríamos saber cuáles son las sentencias más relevantes que se ha emitido por el Tribunal Ambiental allá en Perú, para que también podamos tomarlo como jurisprudencia en los jueces agroambientales, ya que sí se nos ha habilitado también para conocer los temas ambientales dentro de nuestra jurisdicción. ¿Y cuál es el procedimiento que se está utilizando para emitir los fallos en materia ambiental? Y a la segunda pregunta vamos a responder en bloque. Constitucional. Buenas tardes. Inicialmente felicitar a ambos expositores. Brillantes las exposiciones, muy ilustrativas. Tengo una consulta, por favor, al expositor que nos visita del Perú. Nos ha hablado de que en el tema de las concesiones mineras, con relación a los pueblos indígenas, originarios, campesinos, se lleva adelante como carácter previo para la legalidad de la concesión la consulta previa e informada. Quisiera consultarle yo si esta tiene carácter vinculante con relación a la decisión que se va a asumir. ¿Alguna pregunta más? Sí. Gracias, doctor. Me voy a permitir hacer 2 preguntas. Una al doctor del Perú y la otra a la doctora Elba. Está claro que el ponente de Perú nos refirió de forma estricta de que en el Perú cabalmente conocen acciones ambientales, así, ¿no es cierto? Ambientales, no agroambientales en el caso boliviano. Bien, pregunta dirigida al Perú. ¿Cuál es la estructura, ¿no es cierto?, de los tribunales peruanos cabalmente que conocen estos procesos ambientales? A la doctora Elba Terceros, inicialmente felicitarla realmente por el trabajo, me ha gustado muchísimo, doctora. Creemos de que definitivamente usted ha puntualizado de una manera exquisita de cómo en verdad debemos atender ya los procesos ambientales, cuál es el fundamento jurídico, etcétera, etcétera. Bien, con base en ese pequeño comentario, doctora, me voy a permitir consultarle a usted, siendo evidente de que este curso que estamos haciendo ahora refiere una ratificación de uno u otro que ya lo hemos tocado y que además usted ha dado exquisitamente las conclusiones. Pregunta, ¿acaso no será necesario, doctora, socializar esto cabalmente con los colegas abogados libres, quienes debieran ser los que en última instancia debieran instar estas acciones pidiendo tutela para los usuarios, doctora? Nada más. Adelante. Sí. Perdón, buenas tardes. La pregunta va para el doctor Rodríguez. En base a la exposición realizada, ¿no? Tenemos que Bolivia, al igual que otros países en desarrollo, es considerado un sumidero, es decir, que se considera como depósitos de gases de efecto invernadero.
ello producido por las grandes potencias, como nos decía Estados Unidos y los otros, ¿no? La pregunta va más que todo a cómo podríamos hacer efectivo en un ámbito como Estado, en todo caso, ya sea Bolivia, sea Perú u otro país, cómo se puede hacer efectivo para lograr la coercitividad ante los bastantes o amplios compromisos efectuados, ya sea en el protocolo de Kioto o otros, ¿no es cierto? ¿Cómo se podría hacer como Estado efectivizar la coercitividad a las potencias mundiales? Es decir, Bolivia, ¿cómo puede exigir el cumplimiento o la reparación, digamos, que está sufriendo al ser un depósito, si vale el término, un sumidero? Doctora, ¿qué está pidiendo? Adelante. Sí, voy a hacer la consulta al expositor de Perú. Con relación a lo que es la actividad minera, los jueces ambientales de ese país tramitan lo que es la contaminación de los ríos, así como en las minas les declaran la nulidad de sus licencias ambientales. Y también quisiera que nos aclare con relación al mercurio, porque también nosotros somos un país de explotación minera, en cuanto a lo que es el convenio de Minamata, que se está ratificando en Bolivia 2017, pero ¿qué medidas se están tomando? Última, gracias. Buenas tardes. Mi consulta al expositor de Perú. Quisiera saber, en relación a la construcción de las mega represas que generan electricidad, no sé si tienen ustedes el caso en su país y qué posición tienen en cuanto a los efectos negativos que constituye la construcción de esas represas. Toda vez que nos ha expuesto, ahora nos ha mostrado una cifra que nos han preocupado, ¿no? En cuanto a la pérdida de la biodiversidad en nuestro ecosistema. Entonces quisiera saber cuál es su posición, o quizás como país, como Perú, quisiera saber cuál es su posición respecto a ello. Muchas gracias. A ver, por último, doctor. Muchas gracias. Bueno, la verdad, voy a hacer una pregunta o dos a la doctora Eva, pero yo estoy sorprendido por la iniciativa que está tomando el Tribunal Agroambiental de activar las acciones ambientales. Aquí están todos los jueces que deben estar asustados, hasta yo como abogado en materia agraria. Vamos a tener una crisis existencial con esquizofrenia, con conducta bipolar, porque tenemos que poner dos sombreros. Sabemos que el derecho ambiental es una cuestión totalmente distinta al derecho agrario y que por lo tanto asumir estas responsabilidades implica un reinventarse, ya que está de moda esa palabra reinventar, ¿no? Y seguramente vamos a tener muchísimas dificultades. En primer lugar, lo primero que van a sopesar ustedes cómo operativizamos ya en la práctica esto, si a través de acuerdos de sala plena, a través de instructivos, a través comunicamos a la sociedad de que la jurisdicción agroambiental está brindando también este servicio, porque cuando hablábamos con los colegas en el almuerzo decíamos, los problemas ambientales existen, no es que no existan. Al igual que en el periodo 1992-96 seguían existiendo los problemas agrarios, aunque no había autoridades, esos problemas los resolvían los policías, los corregidores, los prefectos. Igual ahora los problemas ambientales existen, solo que se están resolviendo por otras vías o se están retrasando en su resolución. Entonces, seguramente vamos a tener que asumir medidas sencillas, efectivas. El enfoque está bien, no necesitamos crear grandes normas para tutelar derechos que son fundamentales y cuyo mandato constitucional dice que no se puede eludir. La jurisdicción agroambiental no puede decir, no, por estas razones yo no puedo negar el acceso a la justicia, más aún si son derechos fundamentales y son derechos de la mano que. Y la otra cuestión es, los jueces agroambientales siempre han estado
siempre hemos tenido la certeza de que nuestra jurisdicción en el ámbito territorial es el área rural. En cuestiones ambientales, seguramente eso no va a ser posible porque una contaminación de aguas, contaminación atmosférica o cualquier otro tipo de contaminación va más allá de lo que significa inclusive el manejo de los recursos naturales solamente renovables, porque en cuestiones ambientales seguramente también vamos a tener que ver el uso y aprovechamiento de derechos sobre recursos naturales no renovables como es la minería. Solamente esas dos preguntas, porque esto va a destapar y va a ser un proceso de implementación. Muchas gracias. Vamos a ceder al doctor Rodríguez para sus respuestas. Gracias. Bueno, son varias preguntas y vamos a tratar de encontrar alguna respuesta. A ver, ¿cómo está organizada la justicia ambiental en el Perú? Diríamos que estamos dando realmente los primeros pasos y lo tengo que reconocer de manera autocrítica que no hemos avanzado mucho, ¿no? Lo que antes hemos tenido básicamente ha sido procesos contenciosos administrativos, y cuando la Autoridad de Fiscalización Ambiental, la OEFA, Organismo de Fiscalización Ambiental en el Perú, del Ministerio del Ambiente, ponía sanciones a las empresas por, digamos, incumplimiento de normas ambientales, resulta que ellos judicializaban, impugnaban esa resolución y entonces se te hablaba de un proceso contencioso administrativo que, dígase de paso, demora muchos años. No es muy eficiente en el tema del área contencioso administrativo, que lo ven los jueces contenciosos administrativos. Luego, en materia constitucional, a través de las acciones, ¿no?, de amparo particularmente, ¿no?, por ejemplo, hay un desagüe de una ciudad que está, digamos, afectando una playa del litoral peruano. Entonces los pobladores, o también, digamos, por el tema ambiental hay control, digamos, o hay intereses difusos, cualquiera puede interponer una demanda, no necesariamente los directamente afectados, ¿no? Entonces se han puesto acciones para digamos, exigir que se cierre o que se tomen medidas para que no sigan afectando el ambiente. Entonces, en materia constitucional también hay jurisdicción constitucional en materia ambiental. Y lo último, que debería ser la última ratio, como siempre se ha dicho, el tema penal. En el Código Penal nosotros tenemos delitos ambientales, tenemos cantidad de delitos ambientales. Por ejemplo, minería ilegal, financiación ilegal de minería ilegal, todo lo tenemos en el Código Penal. Pero como nuestro territorio es tan grande, tan extenso, sobre todo la Amazonía, no tenemos una policía especializada en materia ambiental. No, las fiscalías también son insuficientes, entonces no tenemos una respuesta efectiva. Entonces, en la Corte Suprema no tenemos una sala de la Corte Suprema que vea temas ambientales. En la Corte Suprema, si es un tema contencioso administrativo, lo verá una sala civil; si es un tema constitucional, lo verá una sala constitucional, lo ven los jueces constitucionales, y si tú eres favorable para el demandante, va al Tribunal Constitucional, que es que resuelve lo que se llama recursos de agravio constitucional cuando la demanda no ha sido amparada en la primera y en la segunda instancia. Entonces, no tenemos, digamos, todavía una cosa ordenada. Estamos prácticamente dando los primeros pasos y estamos viendo, por ejemplo, experiencia como la de ustedes, que no es la nuestra, y con algunos magistrados que están acá del Tribunal Agroambiental de Bolivia. Hemos estado en Antofagasta hace creo que un mes o 2 meses, en Chile, y ahí ellos tienen tribunal ambiental, tanto a nivel de regiones como tienen en la Corte Suprema tienen una sala. Entonces ellos, digamos, como que ya dieron un salto más porque están a nivel de la Corte Suprema. Eso no lo tenemos en el Perú. Pero, por ejemplo, les hago presente una cosa que me llamó la atención en el caso del Tribunal Ambiental de Chile. La composición del Tribunal Ambiental no son abogados. Algunos son abogados, son ingenieros. ¿Por qué? Porque requieren de personas que tengan más bien una especialización en temas que los abogados casi no los conocemos. Entonces, por ejemplo, ahí la composición de esos tribunales es algo sui generis, ¿no? Porque por lo general los tribunales son de puros abogados y ahí no son exclusivamente abogados. Entonces, por ejemplo, esa es una experiencia, digamos, nueva, que podríamos de repente recogerla y en algún momento, digamos, generalizar. Sobre fallos solamente tenemos jurisprudencia a nivel de la Corte Suprema, recursos de casación en materia penal, ¿ya? Y hay sí jurisprudencia en materia constitucional.
sobre todo por el tema de los territorios, de la propiedad de los territorios de los pueblos indígenas. Y cuando le mencionaba que ya los jueces últimamente han dado, digamos, sentencias en esa línea, y yéndome ya a la segunda pregunta también, pues, sobre la consulta previa, tengo aquí, por ejemplo, hay una comunidad nativa, 3 islas, que es de Tambopata, Madre de Dios. Madre de Dios es un departamento de la selva de Perú que es frontera con Bolivia, ¿ya? En esta comunidad 3 islas resulta que habían concesiones forestales y concesiones mineras, ¿no?, que el gobierno regional y las autoridades del gobierno central habían emitido. Pero esta comunidad nativa de 3 islas hizo una demanda, ¿no?, un proceso de amparo, y el juez de Puerto Maldonado, incluso recogiendo jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, ahí tenemos el caso Corte Interamericana de Derechos Humanos, pueblo indígena Quichua de Sarayacu versus Ecuador, sentencia de junio del 2012, que es el caso de Ecuador. Luego también hay otra sentencia de la Corte Interamericana, caso comunidad indígena Yaqui Axa versus Paraguay, sentencia de junio del 2005. Aquí ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha sentado jurisprudencia en el tema de las concesiones y de la consulta previa. Se ha establecido que el derecho a la consulta previa parte de otro derecho, el derecho a la propiedad de sus territorios. Porque ¿cómo va a haber consulta previa si alguien que no es dueño? Obviamente se reconoce en primer lugar que ellos son los dueños de esos territorios, porque son pueblos pues originarios, ¿no? Entonces ahora ya no necesitamos decir por qué son pueblos originarios, porque bueno, a algunos no les gusta incluso que se diga pueblos indígenas, y ya el término más aceptado es pueblos originarios. Son pueblos originarios porque llegaron ahí por primera vez, pues son ellos los que comenzaron, digamos, a poblar esos territorios, ¿no? Entonces el convenio 169 de la OIT digamos, ya se aplica. Y en esta sentencia de la jurisdicción peruana, sentencia declarada fundada por el juzgado, ha sido ratificada por la Sala Superior y ya es cosa juzgada. Incluso habían presentado un recurso de queja al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional ya ha declarado improcedente ese recurso de queja, con el cual el caso ha quedado totalmente cerrado a favor de esa comunidad. ¿Cuál es el mensaje? De que si no se ha aplicado el mecanismo de consulta previa, libre e informada, conforme lo dice el convenio 179 de la OIT, no tiene valor. Son nulas todas esas concesiones. Y también se dice, ya como dije, porque claro, las empresas que dicen, los que tienen esas concesiones, no es que la ley de concesiones, perdón, a nosotros nos han dado las concesiones, pagamos nuestro derecho, nuestras tasas, etcétera. Y nosotros, y la ley de consulta previa solamente rige a partir del 2012. Pero aquí, estos jueces del Perú han dicho que el Perú ha ratificado el convenio 179 del año 1995. Y por tanto, desde 1995 ya es absolutamente obligatorio que se tenga que hacer que se tenga que realizar con mecanismo de consulta previa. Eso ya lo hemos establecido, y si gustan, para que vean de la manera tajante cómo el juez ha ordenado y ha sido ratificada su decisión. Conclusión: se resuelve declarar fundada la demanda constitucional interpuesta por la comunidad nativa 3 islas contra Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas de la Autoridad Nacional del Agua y Gobierno Regional de Madre de Dios en el proceso constitucional. Segundo, declárese la nulidad de los actos administrativos, así como aquellos que por extensión y aplicación erga omnes hayan emitido o se encuentren por emitir las diversas direcciones regionales del Gobierno Regional de Madre de Dios y la Autoridad Nacional del Agua relacionados con derechos o concesiones mineras, adjudicaciones de terrenos, derechos de uso de agua u otros similares sobre la propiedad territorial de la comunidad nativa 3 islas. Por consiguiente, ordeno que el Gobierno Regional de Madre de Dios, sus diversas direcciones regionales, en el plazo de 10 días, emitan los correspondientes actos administrativos, dando cumplimiento a la presente sentencia, declarando la nulidad de los actos administrativos emitidos o pendientes de emisión, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso digamos medidas de apercibimiento para que esto se cumpla, para que no sea letra muerta,
¿no? Esto fue impugnado en la segunda instancia en el Perú. Lo que se resuelve en segunda instancia es cosa juzgada, y claro, eventualmente puede haber un recurso de casación, pero como esta es una acción de amparo, lo único que podría ir es al Tribunal Constitucional, y han ido en queja los demandados, y ya el tribunal declaró improcedente su queja, con lo cual ya es cosa juzgada, y por tanto es una buena noticia para quienes defienden el medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas en el Perú. Además, que como lo dicen los jueces del Perú, hay jurisprudencia en la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Ecuador y en el caso de Paraguay. Sobre la estructura de procesos ambientales, ya lo dije, ya también hice el comentario de lo de Chile, sobre de que, digamos, se los convierte como una suerte de basureros, digamos, a países, digamos, del tercer mundo, y que se está haciendo con el tema de la emisión de gases de efecto invernadero. Pues bueno, ahí es el tema que yo comenté en la exposición de las responsabilidades de cada gobierno, de cada estado. Entonces el convenio de Kioto estableció obligaciones para disminuir la emisión de gases de efecto invernadero en cada país, y cada país dijo en un porcentaje vamos a disminuir. En el Perú creo que parcialmente estamos avanzando en esa dirección, no estamos tan mal, pero hay otros países que no lo están haciendo. Yo creo que con motivo de la COP25, la conferencia de partes, que se va a realizar los primeros días de diciembre en Chile, miren, de lo que yo comentaba, ¿dónde se iba a realizar la conferencia de partes 2025? ¿Dónde se iba a realizar? ¿Alguien se acuerda? Iba a ser en Brasil. O sea, en Brasil iba a ser la conferencia de las partes que ve el tema ambiental. Pero como ya subió un gobierno que es enemigo del medio ambiente, se ha tenido que suspender la conferencia en Brasil, y va a ser ahora en Chile. Bueno, yo creo que hay que estar atentos qué pasa en Chile. El tema de la contaminación es un delito en el caso del Perú, está en el Código Penal el tema de la contaminación, y obviamente uno de los elementos que más contamina es el mercurio y el cianuro. No sé si está mi amigo de Costa Rica acá, pero el Parlamento de Costa Rica aprobó una ley prohibiendo el uso del cianuro y el mercurio, y algo igual ha hecho el Parlamento Europeo. Se ha prohibido el uso del cianuro y el mercurio, y además se ha prohibido lo que se llama de la minería a tajo abierto. Pero lamentablemente eso, digamos, en nuestros países todavía no está establecido. Claro, ya hay un convenio sobre el tema del mercurio, hay que ver, fiscalizar cómo se está, digamos, caminando en ese tema. Y la última pregunta sobre el tema de las mega represas. Bueno, este es un tema obviamente que siempre ha afectado al medio ambiente, porque, digamos, se inunda, por decir, bosques, desaparecen la fauna, la flora, queda todo sepultado. Pero yo he visto una noticia impresionante, que, digamos, en Costa Rica se acaba de construir una represa respetando escrupulosamente todo eso, y no se va a afectar eso. Entonces lo único que había que hacer es que se garantice que no se va a afectar, efectuar daños a ver, porque por ejemplo los chinos, que tienen la represa más grande del mundo, no sé si la Tres Gargantas o el río Amarillo, no me recuerdo cómo se llama, que pues ha destruido gran cantidad de eso, pero eso tiene que prácticamente, digamos, detenerse. Y en el caso del Perú no tenemos que se haya hecho una mega represa que haya, digamos, tenido un potencial peligro para el tema del medio ambiente. Pero sí, por ejemplo, pensamos que el tema de las carreteras, por ejemplo, esa bendita carretera transoceánica que une Perú con Brasil, no sé si pasa por Bolivia, ¿no? Pero justamente ¿por dónde pasa? Pasa por Madre de Dios, y esa carretera es la que ha servido para que ahora se introduzcan ahí los mineros ilegales con su cianuro y con su mercurio, y que están envenenando. O sea, en otras palabras, hasta para construir una carretera que supuestamente va a llevar progreso, que va a comunicar a los pueblos, eso tiene que ser estudiado debidamente, y tiene que tener, digamos, entre otras cosas, el permiso de las poblaciones afectadas, que son los pueblos indígenas. Bueno, yo creo que eso por el momento. Gracias. Gracias, doctor Rodríguez. Vamos a acceder a la estrada terceros. Bien, son dos preguntas, de hecho, cómo socializar y cómo hacer conocer, como que llega a lo mismo. ¿Cómo activar, cómo permitir, como si estuviera prohibido? Efectivamente sí, hay una decisión,
sabemos de sala plena. Lo que correspondería es que la sala plena actual deje sin efecto esa decisión y ya no hay ninguna prohibición. Entonces, no es tan difícil visto desde lo que debería ser el Tribunal Agroambiental o la sala plena del Tribunal Agroambiental. Es simplemente dejar sin efecto una decisión asumida por la anterior Tribunal Agroambiental. Y ahí ya no tendrían el óbice o el justificativo de decir, lo que pasa es que tengo una decisión que me dice que todavía no podemos atender estos temas y por lo tanto ya estamos libres de atender todos los temas que hacen a nuestra competencia. Lo difícil no está ahí, lo difícil está un poquito en manejarnos bien, de saber cuándo conocer, cómo conocer, que de hecho por la explicación que les hacíamos y por ese debate que se dio el año pasado tampoco es tan complicado. Sí necesitamos discutir un poco más, ver al detalle, entrar a especificidades que de pronto en un evento como esto no lo podemos hacer. De pronto mañana sí vamos a entrar cuando estemos en la mesa discutiendo este tema, pero el problema donde debe radicar nuestra mayor preocupación, digo yo, es en la información. Por eso una de las medidas primeras que asumimos como sala plena, dijimos, tenemos un equipo técnico, hagamos que ese nuestro equipo técnico, no es que saben todos, son 3 personas y imposible que lo sepan todos, así sean 100. Lo que sí tienen que saber ellos es quién tiene la información. Una responsabilidad que tiene el equipo técnico del Tribunal Agroambiental es decir, estamos hablando de contaminación en el río Madre de Dios, sacando a colación lo que hablaba acá el doctor Duerli, con cianuro o con mercurio en este caso. Perfecto. ¿Qué institución en Bolivia maneja esta información? ¿Quién está haciendo investigaciones en la Amazonía, ya sea boliviana o peruana, este tema? ¿Dónde obtenemos la información? O cómo lo hacemos. Eso sí nos tiene que resolver el equipo técnico. Otra medida importante que sacamos y que todavía debemos aplicarla bien, es decir, los juzgados agroambientales, a diferencia de los jueces juzgados ordinarios, tienen una persona adicional en cada juzgado, que es el técnico. Entonces dijimos, ese técnico o técnica del juzgado debe ser, como no podemos tener 5 o 3 en cada juzgado, por lo menos, si tenemos en una jurisdicción, pongamos Chuquisaca, en un juzgado un ingeniero agrónomo que maneja muy bien, en otro juzgado será un ingeniero forestal, en otro será un ingeniero en agua, en un cuarto será un ingeniero en medio ambiente, y así cuando necesite ese juez pedir que tiene un problema pueda tener el apoyo de un especialista que pueda desplazarse de otro juzgado, así sea de otro departamento. Y ahí ayudaríamos también a resolver este otro problema más técnico. Y los otros mecanismos ya de detalle necesitamos irlos trabajando mejor y sobre todo ir conociendo. Tenemos una legislación muy amplia, de pronto no conocida, difícil de manejar al detalle. Necesitamos trabajar más en cómo la bajamos en instrumentos como matrices, otro tipo de mecanismos para que se conozca que si yo tengo un problema minero, bueno, minero no, porque cuando hablamos de explotación minera y de otro no es contaminación, que es competencia ordinaria, pero si hablamos de contaminación, entonces saber que tenemos esta disposición, esta otra, eso dice la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia. Acá andamos, la CIDH ha dicho aquello, bueno, ¿qué dice la Comisión Especializada y las comisiones de seguimiento a los convenios? En fin, que podamos tener estos instrumentos de apoyo a nuestros jueces. Pero una tercera dificultad que tenemos en nuestro país, a pesar de que la Gaceta Oficial de Bolivia sí que tiene todas las normas producidas, es que como tenemos competencias en diferentes recursos y en diferentes ámbitos de ese recurso que son de nivel central o es de los niveles subnacionales, y de pronto si estamos hablando, no sé, de agregados que tienen que regular los gobiernos municipales, sí que necesitamos tener la información de cada uno de los gobiernos municipales, pero de hecho, de pronto cuando llegan así, pero si estamos hablando que estamos en un juzgado especial, sí que ese juzgado debería tener toda esa información, pero un mecanismo mejor de cómo tenemos esa coordinación. Lo fundamental aquí que debemos activar, hablamos de un sistema, lo decía el fiscal de Argentina, un sistema de justicia ambiental, y si lo vemos como sistema, necesitamos tener una debida coordinación con las autoridades administrativas, incluso con las autoridades de la jurisdicción ordinaria y de la constitucional, y ni qué decir en el trabajo directo con de la jurisdicción indígena originaria campesina. Debemos ver los mecanismos, cómo ese sistema
de justicia ambiental, de servicio de justicia ambiental, dentro del marco del cumplimiento de la coordinación y cooperación que establece la Constitución, lo podemos activar mejor para que nos facilite el trabajo. De hecho, es un mandato que tenemos, no es que deberíamos hacerlo, la Constitución nos manda a coordinar y cooperarnos, entonces debemos establecer esos mecanismos de coordinación y cooperación. Y si tenemos información antes, de pronto podamos decirle a la jurisdicción administrativa, fíjense que ustedes deberían haber esto, verlo, porque no deberíamos ir por acá, en fin, podemos también responder mejor a los justiciables cuando nos vengan con algún caso y no quedarnos en la generalidad. Peor aún, tenemos el mandato, y no de ahora, desde la misma ley de medio ambiente, de que cuando nosotros termina un proceso, estamos tramitando algo, ya sea en cualquiera de las jurisdicciones, debemos poner expresamente en nuestra resolución dónde se debe acudir después de esto. Y de hecho, una de las críticas que debemos hacer, discúlpenme que lo haga en este medio, a las autoridades administrativas, no todas, no están colocando. Salvo el INRA, que está siendo específico, no recuerdo si la ABT y algunos otros, hemos visto que no se está colocando eso, no se está, y eso es parte del servicio de información, y no es porque tenemos, porque queremos, es porque debemos hacerlo, porque es un mandato de ley y hay que darle cumplimiento para que los justiciables también puedan entender y puedan saber qué deben hacer, en qué plan, bueno, por lo menos en el plazo le decimos dónde, y realmente también decirles el cómo. ¿Cómo hacer saber a la sociedad? Necesitamos primero tener claro nosotros que eso es importante y con esa claridad después poder salir hacia el resto de la sociedad boliviana, fundamentalmente los abogados litigantes y pasados por las posibles justiciables que conozcan y las autoridades. Y para eso eventos como el tener nosotros como Tribunal Agroambiental tenemos una revista especializada que de hecho le hemos cambiado el formato. Ahora tratamos un tema específico y viendo este tema de seguro que un número especial va a tener que ser acciones ambientales. Entonces esa revista pretendemos que llegue a todos los abogados, idealmente a más que abogados, y no solo se distribuye en formato físico, sino que está en internet y puede bajarlo en cualquiera. Entonces ese es un mecanismo. Y otro, la relación, en el marco de la coordinación y cooperación, las relaciones como estas que tenemos con las diferentes autoridades, supongo que hoy también podemos identificar otros mecanismos que están en el marco del sistema de justicia ambiental. Y otras relaciones académicas que hemos priorizado nuestra relación con universidades. De hecho tenemos varios convenios, nuestra presidenta y el presidente han estado desplazándose por todo el país, firmando convenios, tenemos hasta donde recuerdo con la Universidad Autónoma de René Moreno, con la Universidad también la de San Francisco Javier y otras. Entonces son mecanismos que hemos usado para poder hacer conocer. Muchas gracias, un voto de aplauso para nosotros ustedes, y también decirles muchas gracias por su tiempo, por su esfuerzo. Muy buenas tardes.